Bueno, vamos a hablar entonces, Sebastián, de todo lo que pasó el 9 de marzo. ¿Cuál era la idea? Inicialmente ustedes habían promovido una jornada de protesta, de movilización, ¿de qué? ¿Cuál era? Bueno, nosotros lo comunicamos... Hablando en términos reales, queríamos atravesarnos en las vías, queríamos Nosotros meterle tachuelas a los... ¿Qué era lo que querían hacer la Unión de Usuarios de Transmilenio convocó una jornada informativa el 9 de marzo. ¿Y en qué consistía esa jornada informativa? Consistía en repartir unos volantes, ¿cierto? Una información que contenía el programa de los usuarios, que ya lo reseñé. ¿Cuál es el programa? Reducir la tarifa para todos los usuarios, disminución del sobrecupo de los buses rojos y buses alimentadores, un aumento en el número de frecuencia de los buses rojos y buses alimentadores y que se consulten los intereses de los usuarios en el negocio de Transmilenio. Eso es lo que queríamos hacer, una campaña de educación. Si usted mira cuál ha sido nuestro proceder, nuestro modus operandi durante los 2 años, 3 años que venimos funcionando las diferentes organizaciones de usuarios, pues ha sido el mismo, educación, ¿sí? Concientización a los usuarios. Pero hasta ese día poco se conocía de ustedes, digámoslo así en términos reales. Ya habíamos tenido una salida en medios, ¿cierto? Hace un año, yo personalmente a través de la Liga de Usuarios de Transmilenio, que es una organización de usuarios que pertenece a la Unión de Usuarios de Transmilenio, ya veníamos con ese trabajo pues, concienzudo, todos los días, constante, tratando de organizar sobre todo la problemática que se presentaba en la estación 142 y 146, que empezaron a cobrar el servicio de alimentación a 800 pesos. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, pues, hemos aparecido en medios y hemos, digamos, hecho una actividad de concientización a los usuarios. ¿Ustedes calculaban que esa jornada iba a durar de 6 de la mañana a 10 de la mañana? ¿O todo el día iban a estar distribuyendo esos volantes? Primero nosotros tenemos recursos limitados, ¿sí? Y pues sacamos los volantes de acuerdo a los recursos que tenemos, que son bastante limitados, ¿sí? Y nosotros, la actividad, la Unión de Usuarios de Transmilenio, los miembros de la Unión de Usuarios de Transmilenio, terminamos la actividad alrededor de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana. Algunos sectores nos demoramos a las 10, ¿cierto? En las Américas. Teníamos más recursos en las Américas porque tenemos un trabajo más organizado con madres comunitarias, con comités de derechos humanos, con líderes comunitarios, con grupos estudiantiles. Entonces, ahí logramos obtener mayor recursos para sacar más volantes y logró pues, que la actividad se prolongara un poco más. Pero fíjese usted que en esos lugares no se presentaron mayores desmanes, no se presentó absolutamente nada, ¿cierto? Porque era una actividad organizada y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo durante todo nuestro actuar en la Unión de Usuarios de Transmilenio. Entonces, ¿qué pasó después? En la 42, yo creo, la 49, en la 72, el análisis que nosotros hacemos, ¿No fueron ustedes definitivamente? La Unión de Usuarios no fue, y además, Mauricio, nosotros rechazamos contundentemente cualquier acto vandálico contra el patrimonio y la propiedad pública. No lo digo por el vandalismo, lo digo porque ahí había movilización. Yo creo que ese es el resultado, del inconformismo de toda la ciudadanía con un sistema que ya colapsó. Por eso, ¿se fue dando esporádicamente? Sí, señor. Sí, señor. Digamos, lo de la troncal de la Caracas se dio esporádicamente. Hay sectores donde se dio esporádicamente. ¿O se respondía a una citación o invitación que ustedes habían hecho por Facebook? No. Pues nosotros invitamos a la jornada informativa y hasta ahí nos limitamos nuestra responsabilidad. Y mucha gente asumió que la jornada informativa podía ser de protesta. Pero eso es un libre ejercicio de la personalidad que está en los derechos humanos. Y derechos no nos asustemos por eso. Sí, eso no pasa nada, ¿sí? O sea, la ciudadanía tiene el derecho a la protesta, el derecho a movilizarse y el derecho a expresar su inconformismo con la situación que se presente. Pero la Unión de Usuarios de Transmilenio se limitó pues, a esta jornada informativa, como le mencioné anteriormente. Ya digamos que lo demás es por generación espontánea, pero que tiene que ver con comportamientos de otro tipo de organizaciones que ni siquiera pueden ser políticas de pronto, ¿no? Y que rechazamos contundentemente. Bueno, ¿por qué entonces el alcalde Petro ya a partir de las 12 del día empieza a lanzar esos tweets en donde se indica primero al Polo Democrático, después al senador Robledo y ya se va directamente contra usted, que también dice que usted es del MOVIR, que usted participó en algunas reuniones con el Polo Democrático, que él lo conoce, pues, algo así? ¿Por qué? ¿Por qué se le va tan de frente? La Unión de Usuarios ha venido con un trabajo muy serio de investigación con los contratos de Transmilenio y hemos sido los primeros en denunciar toda la problemática, digamos, estructural de Transmilenio.
Eso mismo pues, nos ha dado un reconocimiento en la ciudadanía, incluso en la administración. Ahora, el actuar del doctor Gustavo Petro, pues sí. Uno lo puede apreciar, ¿no? Que en principio empezó a buscar culpables, que era el plan Tortuga, cogimos el nervioso plan Siniestro, Petro ese sí, día. Que después eran la OCE, ahora salió con que el director de la policía tenía un familiar enfermo y que entonces, no tenía toda la policía en Bogotá. Yo he tenido una participación activa en todo este tema contractual de Transmilenio y he venido denunciando la problemática de Transmilenio, pues yo creo que se cogió de eso para decir que nosotros éramos los organizadores, pero lo único que organizó la Unión de Usuarios de Transmilenio fue una jornada informativa. Una jornada informativa. Sí, señor. ¿Le ha causado algún tipo de problemas esta indicación de Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá? ¿O usted cree que simplemente fue flor de un día y que no es una sindicación que trascienda? Porque es prácticamente decir que a través de su movimiento se pudo gestar este tipo de vandalismo, ¿no? Yo creo que fue unas afirmaciones infundadas, irresponsables. Que ya tienen demandado al alcalde, ¿no? Pues nosotros no hemos demandado, pero nosotros, la Unión de Usuarios es otra cosa. Sí. Es otra cosa y nosotros le pasamos cuenta a los usuarios exclusivamente y estamos subordinados a los usuarios. Y nosotros hemos tomado medidas, además el doctor Gustavo Petro también se ha rectificado en algunos twitters, ¿cierto?, sobre mi proceder. ¿Ya le ha bajado el tono? Ya le ha bajado el tono, ya le ha bajado el tono, sí señor. Pero usted de todas formas, no es por molestarlo ni por insistir, usted sí es del Polo Democrático, pero no es del MOIR. Yo soy del Polo Democrático y he compartido las posiciones del doctor Robledo porque pues, siempre lo he admirado, sus trabajos investigativos. Y es una de las personas más claras para este tema de Transmilenio, ¿no? Claro, es más, ha sido como un ejemplo a seguir, ¿no? Y por eso también me ha impulsado como a hacer esta investigación profunda de Transmilenio y denunciarlo como lo hace el doctor Robledo. ¿Volvería a hacer, está en sus cuentas, en las cuentas del movimiento, hacer una nueva jornada de protesta, teniendo en cuenta estos antecedentes que puede derivar contra su voluntad y contra su esperanza en actos vandálicos? ¿La volvería a hacer? ¿O cambiaría la estrategia? La Unión de Usuarios se está organizando por toda la ciudad, de extremo a extremo. Estamos organizando comunidades de los portales Suba, Américas, Banderas, Portal Norte, ¿sí? Estamos organizando las comunidades de los cerros orientales del norte, ¿sí? Sí. Estamos organizando a todos los comités de derechos humanos, del Codito, todo eso. Líderes comunales. Es decir, nosotros queremos conformar una gran organización que represente los intereses de los usuarios. Ahora, en el ejercicio democrático de esta misma organización, ¿sí?, pues decidiremos si convocamos a futuras movilizaciones. Ahora, nosotros consideramos que las movilizaciones son un medio obvias, ¿cierto?, para obtener reivindicaciones sociales, y eso lo han demostrado los estudiantes. ¿Usted cree que se ha ganado legitimidad, usted que estudia Derecho, Ciencias Políticas, que ya el movimiento se ha ganado legitimidad y que en algún futuro no muy lejano ustedes van a ser, digamos, la contraparte verdaderamente, que puede existir ese escenario en donde los consulten a ustedes, donde hagan parte del sistema como tal? Pues los usuarios de Transmilenio es la parte esencial del sistema. Por lo tanto, los usuarios deben tener voz y voto en las decisiones que se tomen respecto a sus intereses, respecto a movilidad y respecto a Transmilenio. Nosotros apuntamos hacia allá. Nosotros queremos ser los representantes, los defensores de los usuarios, defensores de la madre, cabeza de familia, que madruga y tiene que soportar esas largas colas y todo ese irrespeto contra la mujer que se presenta porque los buses siempre andan congestionados. Queremos ser los defensores de los discapacitados que no pueden tener acceso al sistema porque no están las posibilidades o porque los buses también están siempre en sobrecupo. Queremos representar y defender a los usuarios en sus cosas más mínimas como en sus exigencias más loables. Esos temas del sobrecupo y de la frecuencia, ¿tienen alguna solución sin que se cambie la estructura de los contratos, sin que se cambie, digamos, esa operativa que tiene Transmilenio hoy día? ¿Sería hacerle maquillaje o necesariamente hay que cambiar toda la estructura, darle vuelta a los contratos y eso sería para largo? Sería prometerle a la gente cosas que no se van a hacer en estos 4 años. El tema es complejo, el tema del sobrecupo. Y de aumentar la frecuencia, porque necesariamente hay que modificar los contratos de Transmilenio. ¿En qué sentido? Transmilenio tiene unas cláusulas muy estrictas, muy amarradas, como la cláusula de índice de pasajeros por kilómetro, que es demasiado elevada, es de 4.8, ¿sí?, con un agravante.
que esta cláusula, si se disminuye, es decir, que si mandan más buses, las pérdidas las asumen directamente los operadores privados. Ellos no van a hacer eso. Si excede este rango que está establecido en el contrato, las ganancias, los excedentes se quedan exclusivamente para los operadores privados. Ahora, esto tiene otra connotación. Transmilenio está ahogado financieramente, como tiene que asumir tantas obligaciones que no debería asumir. Del distrito. ¿Cierto? Transmilenio distrito. Transmilenio distrito. No Transmilenio operadores. público de nuestros impuestos, Sí. ¿no? Como tiene que asumir tantas obligaciones que no debe asumir, Transmilenio tiene que reducir los costos de funcionamiento del sistema. Y la manera más eficiente para reducir los costos de funcionamiento es mandar menos buses. Ahora, si llegan más buses, como es una de las propuestas... 50 buses, sí. Claro, si Según llegan dice más buses para el sistema, primero hay que preguntarse lo más lógico, y es dónde los van a meter con esos carriles tan estrechos. Y segundo... Esa era mi inquietud. Sí. Si vamos a meter 50 buses más en la troncal de la Caracas y con más frecuencia, la ciudad va a colapsar en su movilidad. Claro, va a ser un tren tortuga, sí, un tren de Transmilenio de tortuga, pero además tiene otra consecuencia gravísima. Después de comerciales me va a contar precisamente Correcto. lo que opina de esas medidas que trata de implementar a las carreras el alcalde Petro. Para que no se olvide, ya regresamos en 2 minutos acá a Café Democrático por TVR.